levantado y mi mechón, mis mechones, tienen una cierta rebeldía difícil de dominar. Yo soy una de esas personas que no puede controlar el pelo a la mañana cuando se levanta, que le cuesta muchísimo. Terrible es para mí la mañana. Yo soy de esos que de repente no pueden usar un sombrerito un rato. Yo me pongo un sombrerito un rato y me lo tengo que dejar puesto todo el día, las 24 horas. Es imposible que yo pueda ponerme el sombrero. Si hubiera vivido en la época de los malevos, era de sombrero todo el tiempo o era sin sombrero, porque la raya que me queda es terrible. Pero me di cuenta que este no es un problema que solamente me pasa a mí, que es un problema que muchos enfrentan. Y quiero que sepan, y escuché muchas historias, y no voy a referirme a ningún otro del equipo de pastoral, no voy a hablar de ningún otro pastor en este tema de los mechones, rebeldes, ni este tipo de cosas, pero sé de muchas cosas. Yo he escuchado de varones, por ejemplo, que para domar esos remolinos se han hecho la toca. ¿Cuántos saben lo que es la toca? ¿Alguien sabe lo que es la toca de allá? Ponerse un rulerote grandote. Yo vi a mi mamá hacerse la toca alguna vez. Ponerse un rulerote grandote como para que el pelo quede liso. Y yo he escuchado a algún varón confesar que se ha hecho la toca para domar alguna parte. He escuchado, yo, con mis propios oídos, algunos hombres irse a dormir a la noche con una media de esas finitas de mujer para que no se le pare el alerón, esa parte, ese mechón rebelde. La permanente, la planchita y otras cosas ya son un poquitito más para este lado. Seamos sinceros, hermanos, en un acto de profunda confesión, ¿quién nunca luchó con un mechón rebelde? En el momento que todo está listo, que creemos que está todo bien, ¡ping!, aparece ese maléfico, indómito y descarado mechón que nos expone y nos arruina la estética. Pero profundicé más, porque realmente me interesó este tema, de verdad, me interesó mucho. Y me metí ahí en internet y ustedes van a ver que mucha gente tiene estos problemas. Por ejemplo, hay un pequeño joven, 15 años tiene él, dice: hola, soy un chico de 15 años, ¿cómo elimino el remolino de mi pelo? Y tengo un remolino en la parte derecha del flequillo. Se me marca una línea en la cabeza como una brecha. Y fíjense la respuesta, y toda una industria para dominar esto. Le dicen, acá están los pasos. Lavate el cabello con agua muy fría. Segundo, cuando te estés lavando, echa un poco de aceite de oliva. No causa olor ni nada. ¿Quién cree que el oliva no causa olor en el pelo? Después, por último, antes de salir de la ducha, lavate con un poquitito de shampoo. O sea, toda una industria montada alrededor de cómo dominar esto. Miren, yo seguí investigando porque el tema me interesó y cuando uno sigue investigando, se sigue encontrando. Miren, por ejemplo, este consejo de este hermano que viene de allá de la zona de España. Así es fácil. Toda una industria, como ustedes ven. Yo creo que ya a este punto muchos están replanteándose la idea de haber tomado una buena decisión al venir a la iglesia en esta noche. Espérenme un cachito nomás, un minutito nada más. Siempre es recomendable que quienes enseñan la palabra desde aquí adelante no sean tribuneros, ¿entienden ese concepto? O sea, no hacer lo que la gente pide o que la gente está esperando. Pero la verdad que sé que muchos están esperando que yo use
a mi familia preferida para mostrar un último ejemplo. Así que fíjense este último ejemplo, porque en las mejores familias también pasa esto, este tema del flequillo. Mirá. Todos en nuestra vida tenemos o tuvimos un mechón rebelde. Algunos pagarían por tener algún mechón rebelde, ¿verdad? En su cabello, pero no. Todos tenemos un mechón rebelde y quiero explicarme, después de toda esta introducción, a qué quiero referirme. Quiero compartir con ustedes algunas ideas acerca de la rebeldía, acerca de esas actitudes que nosotros como cristianos tenemos frente a Dios, aquellas actitudes rebeldes que tenemos. Y lo primero que quiero hacer es decir que cuando uno trata estos temas, por ejemplo hablar de la rebeldía, son temas difíciles, son temas un poco picantes. Y de ninguna manera, al hablar o al reflexionar en esta noche con todos ustedes, voy a estar pensando en alguien en particular o estoy diciéndolo para un determinado grupo, para una determinada situación puntual. Sinceramente, no hay un mensaje entre líneas detrás del mensaje. No es el estilo que por lo menos la iglesia usa para conducirse desde el púlpito, decir, bueno, estoy intentando decir una cosa porque en realidad quiero decir otra. Es simplemente un mensaje que no es para nadie en particular, pero es para todos nosotros en particular. ¿Y qué tiene que ver esto del mechón rebelde? ¿Por qué acomodando el mechón? Porque cuando pensé en la rebeldía, lo primero que fui a hacer fue ir al diccionario y me encontré, o a buscar la definición en el diccionario acerca de la rebeldía. Y fíjense qué interesante, porque el diccionario dice esto acerca de aquel que es rebelde: alguien difícil de dirigir o doblegar. El diccionario está diciendo y definiendo la palabra rebelde como la persona que es difícil de dirigir o de doblegar. Y pone un punto seguido y cita un ejemplo, y ese ejemplo es mechón rebelde. Cuando yo leí esta definición, hice un clic en mi cabeza y pude comprender de manera un poco más acabada este tema de la rebeldía, porque de verdad me encuentro muchas veces luchando con ciertos mechones que intento por todos los medios doblegar y no puedo. Es interesante porque dice, alguien difícil de dirigir o doblegar. Es una lucha constante con ese trozo de cabello inanimado, insurrecto, sublevado, amotinado, sedicioso, subversivo, insurgente, insubordinado, todos sinónimos de la palabra rebelde estoy usando. Es a veces imposible que todo eso, que ese mechón se doblegue, acate, se sujete ante nuestros máximos y profundos deseos de estética. Cuando uno intenta definir la rebeldía, o por lo menos para mí, cuando uno intenta definir aquel que es rebelde, este ejemplo de los mechones me ejemplifica, me pone la figura clara de lo que estamos intentando decir. Me gustaría entonces llevarnos a pensar en todos nuestros actos de rebeldía frente a Dios, frente a lo que Él espera de nosotros. Y quiero hacer una aclaración, y es, difícilmente muchos nos sintamos identificados en esta noche si yo digo somos rebeldes. Nadie va a levantar su mano y decir yo soy rebelde o este mensaje es para mí. Yo quiero invitarnos a pensar en aquellos detalles de rebeldía, en aquellas sutilezas de rebeldía que están en nuestra vida, en aquellas áreas a veces imperceptibles donde nosotros manifestamos rebeldía, donde nos ponemos como gente o como personas difíciles de dirigir o doblegar frente a Dios. Esto en nuestro contacto, en nuestra relación continua con Dios. Muchas veces pareciera que entramos en grandes confrontaciones con Dios, que empezamos a pensar en contender, en armar guerra con Dios. Y quiero explicarme porque parece un poco lejano a nuestras vidas si no nos explicamos un poco en esto. Muchas veces hemos equivocado nuestra batalla y tenemos guerras, pero esas guerras las estamos enfrentando, teniendo de manera incorrecta. Muchas veces sin darnos cuenta estamos disputando y teniendo guerra con Dios, disputando espacios que tienen que ver con nuestra vida, con nuestras emociones,
con nuestra fe, ¿por qué no?, con nuestro futuro, con todos y cada uno de los detalles de nuestro ser. Nos sublevamos y nos rebelamos armando una guerra en la cual muchas veces la rendición, el levantar una bandera blanca de rendición no es una opción, donde nunca contemplamos la posibilidad de ceder ese espacio que no nos corresponde. La idea de rendirnos, de retroceder en nuestros conceptos, en nuestras estructuras de pensamiento muchas veces no es considerada. Y de verdad, con dolor tenemos que asumir y darnos cuenta que tratamos a Dios como nuestro enemigo. Y una vez más, permítanme contextualizar esto. No estamos yendo a la literalidad más extrema de la palabra, entender a Dios como un enemigo o hablar de guerra o de rebeldía, sino en aquellos detalles, en aquellas cosas de nuestra vida, en nuestro andar. Él dice por acá y nosotros decimos por allá y vamos por donde pensamos. Él dice esto y nosotros decimos aquello y elegimos lo que nosotros queremos. Él dice esperá y nosotros decimos ahora y actuamos de inmediato. Él dice amá y nosotros decimos no lo siento y actuamos en consecuencia de eso que estamos sintiendo en ese momento. Él dice perdoná y nosotros decimos estamos lastimados, ofendidos, me criticaron, estoy molesto, y así quedan las cosas. Él dice y nosotros contestamos, hacemos, decimos y ejecutamos según lo que nosotros pensamos, queremos y no según lo que Él dice. A esa guerra me refiero, a ese concepto de tratar a Dios como un enemigo, a ese espacio. Y muchas veces tenemos que reconocer que esa guerra nos termina exterminando, nos consume. Cuando intento correr a Dios de mis sueños, de mis metas, lo muevo y muchas veces sin palabras que hagan notar estas cosas. Nadie se levanta, por lo menos creo que ninguno de los que estamos acá nos levantamos a la mañana y decimos hoy voy a tomar la decisión de ser rebelde contra Dios. No voy a seguir sus ideas, no voy a escucharle, pero muchas veces sutilmente estamos diciéndole a Dios, espera un poquitito, correte de mi terreno, no te involucres, no opines, no quiero seguir aquello que vos estás diciéndome. El no considerar la rendición como una salida, como la gran salida, apaga nuestra vida. Nos hace vivir oscuros, nos hace vivir grises. Perdemos la alegría, perdemos el gozo, la palabra deja de tener frescura para nosotros. Dejar de rendirme a Dios, dejar de entregarme a Dios, dejar de darle a Dios todo lo que soy, me hace vivir una vida oscura y por último, o en última instancia quizá, se lleva una de las cosas más importantes, se queda con nuestra paz. No se supone que no estamos acostumbrados a rendirnos, ¿verdad? No es una señal de fuerza la rendición, es una señal de debilidad. Nos hace pensar en que somos unos conquistados, unos perdedores. Pero quizá es allí donde encontremos la verdadera libertad, el verdadero lugar. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a abrir el capítulo 30 de Isaías. Vamos a estudiar este pasaje, este capítulo. Vamos a leer algunos versículos salteados. Yo los invito en casa a leer, revisar profundamente este pasaje de Isaías capítulo 30 para entender lo que estamos hablando. Rebelde, mechones que no se acomodan rápidamente y que no quieren ser dirigidos o doblegados. Ustedes saben que, o por lo menos a mí me pasa esto, no sé si a ustedes les pasa, que cuando uno se para frente a la Biblia tiene muy claro el Nuevo Testamento. Uno entiende que arranca con el nacimiento de Jesús, la muerte, la resurrección, los hechos, estuvimos leyendo en la iglesia, y las cartas. Tiene muy claro el momento de la historia cuando eso ocurre. Cuando se mueve al Antiguo Testamento, también hasta cierta parte. Entiende que Salmos, Proverbios, Cantares son libros que son poéticos y están sueltos por ahí en la Biblia. Está muy bien el Génesis, entiendo hasta ahí, los Reyes, pero cuando llegamos a la parte de la profecía, por lo menos a mí, se me hace un merengue terrible en la cabeza. No entiendo si está hablando de algo que ocurrió, de algo que ocurre, de algo que va a pasar. No entiendo en qué momento histórico, si pudiera plantear la Biblia como una línea histórica, está ocurriendo esto. Así que yo me armo un merengue terrible. Pero vamos a pensar un ratito en esto y quiero explicarle algunas cosas como para comprender en qué momento estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba allí? ¿Y por qué Isaías
de parte de Dios hace algunas de estas declaraciones que quiero que revisemos. El libro de Isaías es uno de los libros proféticos, como estaba diciendo, llamado mayores. Hay profetas menores y mayores. Es simplemente una clasificación que se hace allí, que hizo la literatura hebrea. La profecía de Isaías es muy importante porque se detalla muchísimo de lo que iba a venir, muchísimos detalles del Mesías, de ese Mesías que iba a venir. Así que es un libro muy interesante para estudiar porque se observan allí muchísimas profecías acerca de Jesús, acerca del Mesías que vendría algún tiempo después. El ministerio de este profeta fue durante la época de los reyes de Israel y de Judá. Para que ustedes tengan una idea, esto ocurre por los libros de Primera o Segunda Reyes. Ahí está la actividad profética de Isaías. Ese es en el momento histórico del mundo bíblico. Pero en el momento histórico de la historia general del mundo, Isaías anduvo cerca de la fundación de Roma y cerca de las primeras Olimpiadas en Grecia. Esto para que sepamos más o menos cuándo ocurrió en el mundo. En lo concreto, en lo particular, el pueblo al que está dirigida esta profecía se encontraba sumido en muchísima idolatría. Había una decadencia moral muy importante. Había culto secreto, pagano y no secreto. En Israel el culto era abierto y ya era pagano. Los ricos oprimían a los pobres. Los hombres y las mujeres y también los sacerdotes, aquellos hombres que oficiaban los oficios religiosos, se habían metido en todo tipo, se dedicaban a todo tipo de placeres de la carne, como para ponerle un título y resultar elegante en esta noche. Pero en lo particular, en lo que vamos a leer, este capítulo parece referirse al inminente peligro que ofrecía una invasión enemiga. El pueblo de Israel estaba rodeado por enemigos, en este caso eran los asirios, y el rey asirio se llamaba Senaquerib, y ese don Senaquerib estaba acechando al pueblo. Entonces, esta profecía de Isaías está dada en este contexto, en este momento histórico puntual. Enemigos asirios que estaban a punto de venir y de querer invadir el lugar. Esto lo podemos leer en 2 Reyes 18 o por ahí. Así que vamos al texto, vamos a saltear algunos pasajes, pero vamos a leer algunos cuantos para entender. Dice así: "Ay de la nación obstinada", ese es un título que no es bíblico, pero que nos introduce. Dice: "El Señor ha dictado esta sentencia. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto su humillación". Versículo 9. "Porque este es un pueblo rebelde. Son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. A los videntes les dicen: no tengan más visiones. Y a los profetas: no nos sigan profetizando la verdad. Dígannos cosas agradables. Profeticen ilusiones. Apártense del camino, retírense de esta senda y dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel". Versículo 12, así dice el Santo de Israel: "Ustedes han rechazado esta palabra, han confiado en la opresión y en la perversidad y se han apoyado en ellas". Versículo 15, "Porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer". Versículo 18, "Por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga te responderá. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Entonces profanarás tus ídolos enchapados en plata y tus imágenes revestidas de oro. Los arrojarás como cosa impura y les dirás: fuera de aquí.
El Señor te enviará lluvia para la semilla que siembres en la tierra, y el alimento que produzca la tierra será suculento y abundante. En aquel día tu ganado pasará en extensas praderas. Versículo 26, por último, cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sane las heridas que le causó, brillará la luna como el sol, y será la luz del sol 7 veces más intensa como la luz de 7 días enteros. Esta es la profecía, esta es la palabra que Dios está dando al pueblo en ese momento puntual. Fíjense que los primeros versículos aparentemente estaban asustados algunos israelitas, algunos del pueblo de Judá, y querían bajar a Egipto para poder ser protegidos por el faraón. Y ahí Dios se incomoda con esta situación y se incomoda con la actitud del pueblo. Así que vamos a sacar algunas pocas enseñanzas, porque hay muchísimas otras, algunas pocas enseñanzas de este pasaje. Estoy encantadísimo con un programita de la computadora que te permite estudiar los pasajes interlineales en hebreo. Es mucho más fácil que leer el hebreo y tratar de ir a buscar el diccionario para entender las palabras. Es un encanto. Un encanto. Así que estudié este pasaje hace algunos años para compartirlo con los jóvenes y repasé con este programita maravilloso para poder entender el significado. Ustedes saben que el significado de las palabras que están puestas en el español muchas veces son insuficientes. Ahora vamos a revisar algunas de ellas. Quiero decirles que voy a mencionar la palabra en hebreo así, Si alguno intenta hacer exégesis de mi pronunciación, tiene todo el derecho a levantarse e irse tranquilo, porque no voy a repetirla, solamente la mencionaré una vez, y si quieren criticarme, tienen toda la libertad y no les será contado como pecado. Primera parte, aquella persona que es rebelde, vamos a encontrar algunas características de los rebeldes. Cuando soy rebelde, no actúo como un hijo de Dios. Dice el versículo 9, porque este es un pueblo rebelde, son hijos engañosos. La primera parte del versículo 9, este es un pueblo rebelde, son hijos engañosos. La palabra engañosos, en otras versiones quizá de sus Biblias, falsos, es algo así como mentirosos, algo así como no dignos de confianza. Y la palabra en el hebreo original que se está usando es algo así como keash, o lo que acaban de entender. Y la idea implicada en eso es que no actúan, esa palabra es engañosos, ¿verdad? No actúan como son o como lo que son, sino que dan una falsa impresión de su realidad, de su personalidad, de quiénes son. Voy a explicarme. Lo primero que quiero decir es que es muy interesante revisar el pasaje y encontrar la palabra hijo. Son hijos engañosos. Dios no está haciendo esta aseveración para un pueblo que Él no conoce. Esta palabra hijo, hijos engañosos, no hablan necesariamente de la relación filial padre-hijo. También es una relación, un conocimiento, algo que conozco, algo que sé. Dios le está hablando a personas que conocen, no le está hablando a un pueblo que no conoce, le está hablando a personas, a un pueblo que conoce, con el que tiene intimidad, a un pueblo que sabe quiénes son y que ellos saben quién es su Dios, lo cual cobra mucho más sentido porque ellos tienen un carácter, una identidad en conocer a Dios, pero actúan dando una falsa impresión de quiénes son. Es decir, están viviendo una doble vida, están viviendo una vida engañosa, una vida mentirosa, una vida falsa. Muchas veces cuando yo me pongo en rebeldía, y hermanos, les pido una vez más pensar en aquellos detalles de nuestra vida, no en aquella rebeldía que podamos tener en grandes aspectos de nuestra vida, sino en los detalles continuos y diarios nuestros. ¿Cuántas veces por tener áreas rebeldes de nuestra vida nosotros actuamos haciendo algo así como keash? Es decir, no actuando como hijos, sino dando una falsa impresión de quiénes somos. Somos rebeldes y entonces damos una falsa impresión de quiénes somos. Vivimos una cosa muchas veces en casa y afuera vivimos otra. Vivimos una cosa muchas veces mientras somos ministros
y vivimos otra cuando no somos ministros. Vivimos una cosa en la universidad y vivimos otra, vivimos una cosa en la escuela y después vivimos otra. Vivimos todo el tiempo sucumbiendo a algún área de nuestra rebeldía que nos lleva a ser engañosos, a dar una falsa impresión de quiénes somos. ¿Somos quienes decimos ser? ¿Estamos viviendo de manera íntegra? Si no es así es porque tenemos algún área de rebeldía, es porque somos rebeldes en algún área de nuestra vida. En segundo lugar, si soy rebelde, no estoy dispuesto a escuchar. Porque este es un pueblo rebelde, son hijos engañosos, decía el versículo 9, y la segunda parte, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. La palabra hebrea para escuchar es mucho más amplia que la palabra escuchar u oír que quizá aparecen en nuestras Biblias. Es algo así como llama o llamá. Y la idea implicada en esta palabra es un corazón que escucha y una mente que entiende. No es solamente escuchar, no es solamente oír, sino que implica un poco más. Implica un corazón que escucha y una mente que entiende. Es de alguna manera involucrarme por completo con lo que estoy escuchando. Con esa enseñanza, con la Torá, cuando dice no quieren escuchar la enseñanza del Señor, se está refiriendo, o dice ahí, la Torá, la ley. En nuestro caso hoy obedecer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. La escucho, quizá hasta la entienda, pero no le estoy prestando absoluta atención. Y entonces me cuesta vivir de acuerdo a eso y me planteo en rebeldía porque no escucho de manera absoluta con mi corazón y entendiendo con mi mente y planteo y tengo áreas de rebeldía y entro en negociaciones en esos lugares. Estamos dándole absoluta atención a la palabra de Dios. Estamos dándole absoluta atención a lo que Dios nos dice. En tercer lugar, prefiero oír cosas agradables en lugar de escuchar la verdad. Dice el versículo 10, a los videntes les dicen, no tengan más visiones. Y a los profetas, no nos sigan profetizando la verdad. Dígannos mejor cosas agradables. Profeticen ilusiones. Apártense del camino. Retírense de esta senda y dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros por conservar un área de rebeldía vamos detrás de las palabras que nos suenan más dulces, más suaves, más lisonjeras, más fáciles de digerir para el momento o para el área de rebeldía que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos escapamos de las palabras que nos desafían a crecer, a cambiar, a abandonar algún pecado o vicio, a perdonar, a amar, a pensar en los demás? ¿Cuántas veces preferimos el show a la profundidad? ¿Cuántas veces preferimos lo social de la iglesia y no la espiritualidad y la sobrenaturalidad que produce cambios y cambios verdaderos en nosotros? ¿Cuántas veces nos quedamos con lo fluo que se ve a simple vista y no con aquella profundidad que nos lleva a cambiar nuestra vida? No ser rebelde implica escuchar con atención de manera absoluta, pero significa escuchar todo de Dios. Muchas veces corremos de nuestro costado cuando Dios viene con la verdad. Cuando Dios trae la visión verdadera y a donde nos quiere llevar le pedimos permiso, déjame. Ahora no, en este espacio no. En cuarto lugar, me apoyo en otras cosas si soy rebelde que no son Dios. Dice el versículo 12, así dice el Santo de Israel, ustedes han rechazado esta palabra. Han confiado en la opresión y en la perversidad y se han apoyado en ellas. Aparece una palabra ahí, la verdad que si ustedes piensan que es la misma palabra siempre, pues suenan todas parecidas. Una palabra que es algo así como ya'án para describir esta idea de apoyarse. Y la idea involucrada es algo así como inclinarse sobre algo para apoyarse. Es decir, depender de eso, tirarse sobre eso como para lograr algún apoyo. Quizá lo que mejor lo pueda representar es la ayuda de un bastón que uno necesita de apoyo, uno se vuelca sobre eso para poder caminar.
Entonces lo que Dios le está diciendo es, ustedes se están apoyando en este caso en la perversidad y la opresión, en otra cosa completamente diferente y no en las cosas que yo les estoy diciendo. Están rechazando la palabra que yo les doy para apoyarse en un Salvador sustituto, en un Sha'an sustituto, en algo diferente que en lo que te inclinás, de lo que dependés. Cuando me apego a un Salvador fraudulento, a cosas que no son genuinas, a soluciones que no provienen de Dios, a corto, mediano o largo plazo, no voy a tener victoria. No voy a obtener las cosas que Dios espera para mí. En quinto lugar y último lugar, no reconozco ni utilizo las soluciones de Dios. Dice el versículo 15, porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel. En el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Me escapo. Sé cuál es la solución. Dios me la plantea. La veo. Sé cuál es. Quizás hasta la recomiendo para otros. Pero cuando llega el momento de hacerla y de tomarla para mi vida, no acepto el consejo de Dios. No quiero lo que Él dice. No consiento con sus enseñanzas. Y una vez más, pensemos en esas áreas pequeñas de nuestra vida, en esos detalles de nuestra vida, en esas áreas de rebeldía, en esos mechones internos de nuestra vida que todavía conservamos y que no queremos o no podemos doblegar. No me rindo a su sabiduría. No encuentro en Él la respuesta a mis problemas porque no estoy dispuesto a deponer mis armas. No estoy dispuesto a bajar la guardia y a rendirme frente al Señor. Estas son cosas, algunas cosas que nos hacen rebeldes. Cosas que hace un rebelde, un contumaz, un terco, alguien que no quiere darse por vencido frente a Dios, que se encuentra batallando con Él sutilmente, imperceptiblemente quizá, pero allí está, en guerra con Dios, en algún área de su vida, en algún área de nuestra vida, haciendo guerra contra Dios. Permítanme terminar con los últimos pasajes de este texto que leímos. Versículo 18 dice, por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles, compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Voy a volver a leer este pasaje, porque este pasaje muestra el corazón de Dios desde Génesis a Apocalipsis. No un Dios que está esperando que el ser humano le busque, sino un Dios que sale al encuentro. Un Dios que salió a cruzar la cancha, que se metió en el medio del partido y dijo, acá quiero ver, acá estoy con mi hijo, sé que mi hijo está lastimado, está necesitado, yo quiero darle piedad. Por eso el Señor los espera para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Y entonces viene la gran respuesta, la gran salida de Dios. Versículo 19, pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Si uno se fija en esa palabra clamar, cuando clames, también puede pensar, usando el diccionario ese que les decía, en algo así como un griterío, un clamor de mucha voz, un grito fuerte. Dios va a venir tan pronto como nos oiga gritar desesperadamente desde nuestro interior por su ayuda. Tan pronto como escuche desesperadamente un grito, un griterío desesperado desde nuestro interior, decir, Señor, no puedo más. Señor, necesito tu ayuda. Señor, hay áreas de rebeldía, tengo mechones que no puedo controlar. Necesito llegar a vos. Necesito tu ayuda. Ya no puedo más, Señor. Ya me cansé de hacer guerra con vos. Ya intenté mis caminos, ya seguí mi manera de pensar. Ya intenté.
Ya me cansé de imponer mis propias reglas. Ya me cansé de ser rebelde. Ya me cansé de utilizar mis pensamientos. Ya no puedo, ya no quiero, ya no debo hacer más guerra contra vos. Ya actué, ya me apoyé en otras cosas, ya te desoí, ya me escapé detrás de palabras dulces y no consideré las tuyas, Señor, desde mi interior. Cualquiera sea el área de mi vida que esté siendo rebelde, quiero clamar, quiero gritar, quiero rogar, quiero pedirte, quiero rendirme, quiero entregarme, Señor, a vos. Y la gran promesa de Dios es que en cuanto escuche nuestro clamor, va a responder. Y entonces recibiremos lo que leímos en los últimos versículos, hace un ratito nomás. En primer lugar, Dios responderá apenas nos oiga, última parte del versículo 19. Dios no se esconderá de nosotros. Quizá le nos dé mucho miedo buscar a Dios y no encontrarlo, pero su promesa es que cuando nosotros clamamos por su ayuda, gritamos por la rendición, estamos diciendo, me rindo, Señor, acá estoy, ya no puedo más. La Biblia dice que Dios no se esconderá de nosotros. En tercer lugar, tendremos su guía para decidir, versículo 21. Vamos a saber qué camino tomar. En cuarto lugar, tendremos la convicción para sacar a aquellos ídolos que ocupen su lugar. Cuando nosotros corremos esos ídolos, probablemente dejen espacios vacíos que necesitan ser llenados. Y el versículo 23 dice, en quinto lugar, que tendremos alimento y provisión, que Dios va a venir a alimentarnos, que cuando corramos esos ídolos que dejen un agujero, Dios va a venir y nos va a dar alimento y provisión y en abundancia. Y en último lugar, qué hermosa palabra, versículo 26, Dios va a sanar nuestras heridas. Cuando nosotros depongamos nuestras armas, cuando nosotros no peleemos más con Dios, cuando dejemos de utilizar nuestros mecanismos, nuestras ideas, nuestros estilos, cuando no contendamos más con el Señor, con el Rey de Reyes, el Señor va a venir a sanar cualquier herida que se haya generado, por lo menos es lo que dice en su palabra. Cualquier mechón, todos tenemos, ¿verdad?, un mechón rebelde. Todos tenemos algo con lo que estamos peleando en nuestras vidas. ¿Quién no peina o no ha peinado un mechoncito rebelde en su vida? O que todavía lo tenga. Usemos este mecanismo. Levantemos bandera blanca y rindámonos a Dios. Porque cuando presentamos la quiebra, cuando presentamos la renuncia a nuestros ideales, cuando presentamos la rendición a quienes somos, a qué pensamos, a cómo pensamos, el Rey de Reyes viene, toma control, escucha tan pronto como nuestro clamor llega a su oído, no se esconde de nosotros, nos ayuda a decidir, nos da convicción y fuerza para sacar esos ídolos de en medio, nos da alimento y provisión y lo más hermoso, Él sana nuestras heridas. Cerramos un momento los ojos para orar a Dios. Quiero darnos un momento personal antes de terminar. Quiero pedirles, hermanos, que inviten al Espíritu Santo en este ratito a hablarles. Que le den permiso al Espíritu de Dios para que les diga qué cosas, si hay algún área, algún mechón que peinar, que acomodar, que rendir al Señor. Padre, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Quizá nos estás enviando a perdonar. Quizá nos estás enviando a cambiar alguna actitud. Quizá nos estás enviando a olvidar alguna ofensa. Creo que la semana pasada, cuando terminó el mensaje, Jorge nos invitó a cantar esta misma canción. Es una oración simplemente, renuévame. Porque creo que podemos cantar pensando en que el Señor renueve esos mechones rebeldes de nuestro corazón. Que nos saque esas áreas de rebeldía, esos lugares donde estamos contendiendo y peleando contra Dios.
vino a mi mente y a mi corazón esta canción, pero como una oración. Señor, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Todo o algo, no importa cuánto. Yo tengo áreas rebeldes en mi vida, mechones que no logro acomodar todavía. Y no los logro acomodar porque a veces planteo una falsa imagen de lo que soy, porque no escucho toda la palabra de Dios o todo su consejo, porque me apoyo en otros ideales o en otras ideas, y porque todavía no entendí que la salida, que cuando más victorioso soy es cuando me rindo, cuando levanto bandera blanca y digo ya no puedo más, ya no doy más. Si no das más, si estás triste, cansado, lastimado, quizás es porque todavía conservás. Yo me frustro y cuando me frustro, me duele, es porque conservo rebeldía en mi vida. Digámosle al Señor, renuévame, como una pequeña oración nomás, pero como una oración que va a escuchar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Pensá en esos mechones, Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo quiero darte un espacio antes de que terminemos, para vos y para Dios. No para que tomes alguna decisión ahora, sino para que guardes y conserves lo que hemos escuchado. Y si Dios te habló en esta noche, no te lo coman los pajaritos ahora nomás cuando salimos. Que Dios te ayude a tomar decisiones. Tómate un tiempo con Dios, tomemos un tiempo con Dios y levantemos bandera blanca de rendición. Dile, Señor, no puedo más, no doy más, no quiero más. Vení a mi vida, Señor Jesús. Tómate un tiempo con el Espíritu Santo en esta noche que prometió estar con nosotros, como dijo Jesús. Decimos por última vez, renuévame. Si querés ponerte de pie y decirle a Dios con todo tu corazón, Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Señor, confesamos que, porque todo lo que hay es una confesión dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita más. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón. No te olvides en esta semana de esto. Necesita más de ti. Una vez más, necesito más de ti. Decí: necesito más de ti. Una vez más, Señor, necesito más de ti. Necesito más de ti. Que tengas una buena semana antes de que Juan Pablo nos diga. Tomemos asiento. Es algo que no hacemos habitualmente, pero tenemos con nosotros en este momento a la mamá de Luz Milagro y le pido que venga aquí un minuto. ¿Se acuerdan el caso? La bebé que estuvo más de 8 horas encerrada en una caja, en un ataúd, y luego ella, la mamá, ¿qué tal, hermosa? Y vamos a orar por Luz Milagro. Dios tiene que hacer un milagro en su vida, ¿no es cierto? Y Analía tiene en su corazón un sueño, un deseo, un proyecto, y es poder llevarla al extranjero, a Luz Milagro, para recibir un tratamiento que aquí no puede recibir. Así que vamos a hacer una cosa. No sé si tenemos una bolsa de ofrendas a mano o podemos inventar algo. Y vamos a... luego, ¿son tus amigas que te acompañan? Sí, ella es la enfermera de Luz. ¿La enfermera? De Chaco, y bueno, ella es una amiga que nos está hospedando. Ay, una amiga que los hospeda. Démosle un fuerte aplauso. No, que no se pierda la nena. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner a alguien de aquí, a ver, Carlos, pone a alguien al lado de ella, a la salida, y todos aquellos que quieran darle una ofrenda, ponemos la ofrenda en ese lugar. No vamos a levantar ahora una ofrenda, pero si alguien quiere ayudar a Analía y a Luz Milagro, no vamos a levantar la ofrenda, no. Vamos a ponernos al lado y a la salida, cuando me saludan a mí o la saludan a ella, va a haber un lugar donde poner la ofrenda y luego los hermanos se la van a dar. Gracias por venir. Bueno, el martes la voy a tener en el programa de televisión, ¿no? Muy bien. Muy bien. Chaco puede. Más o menos. Oramos por ellos. Padre, te damos muchas gracias por el milagro que has hecho con Luz Milagro. Pero ella necesita todavía más. Y Analía, Señor, tiene en su corazón el deseo de pelear todas las batallas que pueda. Y necesita que todo el pueblo argentino, y en este caso la Iglesia de la Puerta Abierta, le dé una mano. Y Señor, vamos a levantar esta ofrenda con generosidad, porque queremos ayudar a Analía y bendecir a Luz Milagro. Bendecimos estas vidas, Señor. Has hecho algo que los hombres no pueden entender. Y Señor, sentimos que vas a seguir haciendo cosas maravillosas. Por eso oramos con poder y con fe en un Dios grande y misericordioso. Haz, Señor, tu obra, tu completa obra en la vida de Luz Milagro y de Analía. Y bendecimos a la enfermera, a sus amigas, Señor, y que ellas sientan que no están solas, que hay todo un ejército de hermanos en la fe que la están sosteniendo, en oración y prácticamente. Gracias, Señor, por esta reunión, por el mensaje que hemos recibido.
A ti te consagramos esta semana. Ayúdanos a ser dóciles, a abandonar nuestra rebeldía y levantarnos cada mañana diciéndote: Señor, ¿qué querés que yo haga? En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.